At tintaleo.com, you'll find a wonderful selection of children's books in Spanish. From an infinite list of Hispanic publishing houses, we select the best. We handpick every book title. We read them over and over again, fall in love with them, share them with our own kids, and only then we'll share them with you. We created this space because we love our language, our culture, and our roots, and we strongly believe that we can encourage bilingualism through the power of literature. Come and fill your bookshelves with books from tintaleo.com. Muchos líderes en el mundo invierten horas en su preparación de la comunicación efectiva. ¿Para qué? Para ser diferente. ¿Tú quieres ser diferente o te quieres quedar ahí? Invierte tu tiempo necesario en comunicación, en respiración, en técnicas de persuasión, en técnicas de sugestión, en empatía, en simpatía. Todo lo que ellos hacen lo vas a ver en este curso. Mi nombre es Carl Hoffman, especialista en comunicación efectiva. Más información en universidadposible.com. Y tú tampoco lo hagas. Este martes 28 de junio, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, declaró que estaba trabajando para que se le conceda asilo en el país carioque a la expresidenta de Bolivia, Yanine Áñez, hoy encarcelada. Evo Morales ripostó de inmediato afirmando en su cuenta Twitter lo siguiente: el ofrecimiento de asilo, la preocupación y movilización mediática y la desestabilizadora de políticos de la extrema derecha internacional a favor de los principales responsables del golpe de Estado demuestran que el gobierno de facto fue el producto de una conspiración externa. Entonces, si las elecciones de 2019 fueron limpias y si se produjo un golpe de Estado, como afirma Evo, se concluye que las elecciones de 2020 en las que salió victorioso Luis Arce son nulas. Por consiguiente, Evo Morales es el verdadero presidente de Bolivia, mientras que Luis Arce es un usurpador y cómplice del presunto golpe. Por otra parte, Evo Morales reveló este pasado domingo 12 de junio que el camino del juicio ordinario contra la expresidenta Yanine Áñez fue tomado en una reunión política con presencia de los actuales mandatarios, miembros de la bancada del MAS y del Pacto de Unidad. Esto constituye delito que el propio Evo reconoció públicamente, como lo reseñan varios medios, delito en el que están en curso además todos los asistentes a dicha reunión. Evo Morales y sus cómplices intervinieron indebidamente en los tribunales para que se produjera la condena de la expresidente. Para hablar de este tema, no callaré, se contacta de inmediato con Emilio Martínez, quien es escritor, periodista y analista político. Qué bueno tenerte de nuevo aquí con nosotros, Emilio. Un fuerte abrazo en la distancia y bueno, queremos conversar contigo de este y todos los temas que sin duda alguna están afectando al continente entero. Un abrazo. Bueno, un abrazo, Nitu, y muchas gracias por la invitación. Aquí estamos, obviamente, disponibles para comentar el tema. Como bien vos decías, la decisión de llevar a la expresidenta Yanine Áñez a la justicia ordinaria y no a un juicio de responsabilidades como le corresponde por la Constitución, digamos, a cualquier exmandatario, independientemente de la vía por la que hubiera accedido al poder. Esa decisión fue tomada en una reunión política en el Chapare, que además no es cualquier región de Bolivia, es la zona donde se produce coca para cocaína. Es una zona, según la ONU, según cifras de Naciones Unidas, el 95% de la coca que se produce en esa región va a parar fuera de los mercados legales, es decir, a la actividad ilícita. ¿Sí? Ese es el bastión. ¿Cuál es la simbología, discúlpame, que tú le ves a esto? Ese es el bastión político de Evo Morales. De ahí nace su partido, ese es el núcleo duro de su partido, y ahí se desarrolla esta reunión dirigida por Evo Morales, donde estuvo presente el presidente y varios ministros, donde se decide justamente llevar
a la expresidenta a la justicia ordinaria, como decíamos. Por lo tanto, ha sido una confesión que ha hecho pública de Evo Morales de manipulación de la justicia. Esto es tan grave que incluso el mismo relator de independencia judicial de Naciones Unidas, Diego García Sayán, que visitó Bolivia meses atrás, invitado por el mismo gobierno, tuvo que salir a la palestra a decir que era inadmisible esto, y a pedir justamente que se recondujera el proceso hacia un juicio de responsabilidades, que es un juicio que tiene que iniciarse por 2/3 en el Parlamento y después pasar a caso de corte en la Corte Suprema, en el Tribunal Supremo de Justicia. Claro. Ahora, te pregunto, ya vemos las reacciones internacionales, que no son pocas, por cierto, pero ¿cuál es la reacción dentro de Bolivia? ¿Qué dice la ciudadanía? O sea, cuando no hay justicia estamos en peligro todos. Así es. El que está contra el gobierno, pero el que está a favor también. Correcto. Mira, hay encuestas de hace algunos meses atrás, donde más de la mitad de la misma gente que votó por Luis Arce en el 2020 lo reprueba en materia de reconciliación nacional. ¿Sí? Es decir, el mismo electorado que apoyó a Luis Arce lo está reprobando en esa materia. Okay. Ayer, por la noche, en Santa Cruz de la Sierra, hubo un meeting muy grande, una especie de cabildo, en contra del narcotráfico y en favor, exigiendo la reforma de la justicia, justamente. Entonces hay una sensibilidad fuerte dentro del país en este tema. Como vos bien decías, hay reacciones internacionales muy nítidas en los últimos días, aparte del caso de García Sayán que mencionaba. La misma misión de derechos humanos de Naciones Unidas en Bolivia, que siempre ha sido bastante tibia o demasiado cauta, tuvo que pronunciarse. En el caso de Yanine Áñez ha señalado unos 6 puntos donde se ha violado el debido proceso, sobre todo por parte de la Fiscalía, que dice la misión de Naciones Unidas que la Fiscalía ha roto el equilibrio procesal. Se ha manifestado el Reino Unido, Suiza, hubo una delegación del Foro Madrid que visitó Bolivia, estuvo en Santa Cruz, y en La Paz, estuvo en las puertas del penal de Miraflores, donde está Yanine Áñez, tratando de que se los dejara visitar a la expresidenta. No se les permitió, pero han leído un pronunciamiento a las puertas del penal. De ahí el secretario de Defensa de Estados Unidos, Brian Nichols, también se ha manifestado. Por lo tanto, la condena es internacional, y sabemos de manera extraoficial que mientras se discuten en Estados Unidos una segunda ronda de sanciones a Nicaragua por las violaciones a derechos humanos, ha entrado en debate la posibilidad de sanciones personales a los operadores de injusticia, digamos, de Bolivia. Oye, eso que me dices es bien interesante, pero quiero tomar algo que me dijiste. Hubo una manifestación ayer importante en Santa Cruz, creo haberte oído, ¿no? Y esto contra el narcotráfico y por la justicia. Pero fíjate, me cuentas que además la decisión del juicio ordinario a la expresidenta se tomó en el núcleo fuerte donde se produce la coca. ¿Qué está pasando en el ciudadano boliviano que está rechazando algo que tú me vas a perdonar, pero siempre pensé que el boliviano estaba de acuerdo con la producción de coca y la exportación de coca, porque es lo que vengo oyendo hace mucho tiempo. Te pregunto, ¿yo estoy equivocada? Bien, hay varios puntos ahí. A ver, la coca para lo que se llama el acuyico, que es para masticar, es producida desde hace siglos en una zona que se llama... Está bien, pero digamos que esa es legal. Pero es que son dos distintas. Esa región que se llama Los Yungas, que está muy cerca de La Paz,
produce un tipo de hoja que sirve para masticar, ¿ah? Pero que es baja en el alcaloide. En cambio, está esta otra zona que es el Chapare, que es el bastión político de Evo Morales, donde se cultiva desde los años 70. ¿Ya? No tiene más de 50 años ese cultivo. Otro tipo de hoja que no sirve para el acuyicu, para el uso tradicional, para los tecitos, sino que es específicamente, te reitero las cifras de Naciones Unidas, 95% de la producción va fuera del mercado legal, es decir, va al narcotráfico, ¿sí? Sí. Entonces, ese es el núcleo del proyecto político de Evo Morales, el Chapare. Podemos decir que de ahí viene el financiamiento de Evo Morales y de su partido, te pregunto. Sí, sin duda, sin duda. Son 6 federaciones cocaleras, digamos, supuestos sindicatos, pero en realidad es un cártel de producción de materia prima, ¿sí? Ok. Y es habitual que en esa zona se encuentren laboratorios, ¿no? Que obviamente durante todo el régimen de Evo Morales, los laboratorios eran encontrados vacíos, ¿no? Sí. Ya durante el gobierno de transición sí se encontraba gente en los laboratorios, ¿no? Bueno, ahora la cuestión está un poco más compleja por el hecho de que ha vuelto el mismo partido al gobierno, pero no ha vuelto Evo Morales. Y hay una pugna interna fuerte, podríamos compararla tal vez al caso de Argentina, entre Alberto Fernández y Cristina Fernández, solo que aquí, a diferencia de Argentina, tal vez tenga un poco más las de ganar el presidente Arce en comparación con Evo. Creo que eso es lo único interesante o positivo que está pasando en Bolivia. Ah, sí, ¿tú crees que desglósamelo? Hay una pugna, bueno, yo siento que esta declaración de Evo Morales, de decir que contra él hubo un golpe de Estado, es definitivamente un error político, porque si no hubo fraude, lo que hubo fue un golpe, incluso está condenada Yanine Áñez supuestamente por eso, entonces las elecciones donde fue electo Arce son nulas, y por supuesto que entonces es un usurpador. Yo me imagino que debe haber al menos un roce dentro del partido más allá, ¿no? No, hay mucho más que un roce, mucho más que un roce. Hay incluso en distintos congresos, reuniones que tienen, hay enfrentamientos físicos entre los partidarios de Evo Morales y sobre todo del vicepresidente, Choquehuanca, que es quien se ha puesto más frontalmente contra Evo en la interna partidaria. Arce, digamos, quien mantiene un poco más las apariencias, vamos a decir, aunque se sabe que hace en la práctica operativos, digamos, para recortarle el poder a Evo Morales. Y como vos bien decías, con esa declaración, Evo Morales lo que está buscando con todo el caso Áñez, en realidad, que es sostener la narrativa del golpe de Estado, es bajarle legitimidad a Arce y reforzar su propia posición. Él sigue siendo el presidente del MAS, el presidente del partido. Si bien actualmente él no tiene un ministro que responda a él directamente, tiene un par de viceministros, tiene gente en los directorios de las empresas públicas, gente en el servicio exterior, por ejemplo, pero no ha podido controlar el gabinete. En diciembre y enero él hizo un intento fuerte de cambiar ministros, de meter a su propia gente, y en ese momento sucede un pedido internacional desde Estados Unidos de captura del que fue su ex jefe antinarcóticos, Maximiliano Dávila, y a partir de ahí el gobierno boliviano lo detiene, si bien no lo extradita a Estados Unidos, ese es un detalle importante, pero sí lo detienen, y ahí hubo una molestia mayúscula, obviamente, de Evo Morales, de que se detuviera a su ex jefe antinarcóticos por un pedido de Estados Unidos. Entonces, va a estar muy relacionada la situación interna del MAS, va a estar muy relacionada con cómo se desarrollan las investigaciones en todo este tema de narcotráfico a nivel internacional. Claro.
Y en medio de todo esto, entonces vemos, bueno, hoy realmente yo imagino que Ecuador despierta distinto, ¿no? Porque, bueno, no lograron, por lo menos a través del Parlamento, destituir a Guillermo Lasso, pero sin duda alguna que el Foro de Sao Paulo va a intentar de otras formas hacerlo. Pero también vemos, te quiero preguntar, porque vemos eso, vemos lo que está pasando en Bolivia, y vemos que en Chile el bajón de Boric es gigantesco también, ¿no? Vemos lo que está sucediendo en Argentina, donde los ciudadanos están desesperados con la inflación. O sea, estos gobiernos de izquierda que si bien lograron la joya de la corona que es Colombia, pero vemos que hay un disgusto, ¿no? Un rechazo, en algunos más tímidos que en otros, pero hay un rechazo de la ciudadanía a estos gobiernos de izquierda que hablan mucho pero que no resuelven ningún problema. No sé, quiero ver tu visión general. Sí, así es. Creo que han sido efectivos para reconquistar gobiernos, pero obviamente que a la hora de la gestión son catastróficos, ¿no? Eso Sí. se está viendo en Chile. Y bueno, vamos a ver qué sucede en Colombia. Yo creo que esto de Ecuador, que hemos visto en los últimos días, probablemente no se hubiera dado de no haber ganado Petro en Colombia. Exactamente. Creo que esto de Ecuador ha sido con viento de cola, digamos, que llegaba desde Colombia. Parecería estar perdiendo fuelle, parecería. No nos tranquilicemos todavía, porque sabemos que la idea es desestabilizarlo totalmente a Lasso. Y bueno, queda Brasil en octubre, creo que ese es el paso clave del continente. Esperemos que pueda resistir Brasil al embate del Foro de Sao Paulo, que bueno, es su creación. Ahora, Emilio, fíjate, si esto es un guión repetido, que ya lo vemos de país en país, o sea, primero desestabilizan, mandan eso que se llama la brisita bolivariana, siempre son manifestaciones pacíficas por reivindicaciones sociales y terminan en destrozos, bueno, lo que todos hemos visto. Luego de que están en eso, entonces vemos cómo llegan a los países misiones de derechos humanos, que siempre observan el uso de la fuerza desmedida de los gobiernos, pero no ven la violencia desatada por los manifestantes. Entonces, luego utilizan la amplificación internacional, desacreditar a los gobiernos, decir que son genocidas. Esto se ha repetido, mira, en Colombia, en Chile, en Ecuador, lo hemos visto una y otra vez. Si lo sabemos, ¿qué pasa con los demócratas del mundo que no le ponen un parado a esto desde el principio? O sea, yo de verdad te digo, yo cada vez que oigo una ONG, una misión de derechos humanos, oye, mira, yo tiemblo porque por lo general son de izquierda, dicen que están con los ciudadanos, pero lo que quieren es acabar con la democracia. O sea, ya lo sabemos, claro. Y tienen financiamientos enormes. ¿Por qué no nos hemos podido proteger de esto? Más allá del Foro de Sao Paulo existe la Internacional Progresista, ¿no? Ya les da vínculos extrarregionales, ¿no? Y vínculos que muchas veces están a nivel jurídico, académico, e influyen sobre todas estas redes de ONG, obviamente. Ahora, hay, como bien decías, lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Colombia, creo que mucho antes, pasó en Bolivia, antes de la llegada de Evo. Sí, señor, pasó en Bolivia. Antes de la llegada de Evo en el 2003, creo que fue el laboratorio político para lo que yo llamaría la estrategia del ablande, que es desestabilizar un país, incendiar, generar conflictos, estigmatizar a la fuerza pública, en fin, un poco antes de que haya un proceso electoral. ¿Ya? 1 o 2 años antes de un proceso electoral, cosa de que se llegue a ese proceso con la gente con una especie de síndrome de Estocolmo colectivo, donde mucha gente dice, bueno, dejémoslos gobernar
a estos porque no van a dejar gobernar a nadie más. Va a ser imposible, van a incendiar el país. Así lo dijo la misma gente de Petro en Colombia antes de las elecciones, ¿no es cierto? ¿No? Que si ellos no ganaban, se iba a incendiar Colombia. Bueno, y la gente tenía la experiencia de un año y medio antes, ¿no? de todo lo que pasó. Entonces creo que hay esta especie de suerte de estrategia de hablante previo que pasó en Chile también, ¿no? Entonces, antes de ir a un proceso electoral, se genera esto y se genera esta condición psicológica, digamos, de masas, bueno, yo recuerdo en Bolivia, en las elecciones de 2005, gente que decía justamente eso, de si sube el otro contrincante, que era Tuto Quiroga, no lo van a dejar gobernar, por lo tanto, que suban nomás, van a durar 6 meses, no van a durar más, decía mucha gente, ¿no? Y van a tener que entregar el país y se solucionó el problema. Bueno, 14 años ha estado Evo Morales y ahora ha vuelto el MAS al poder. Así es. Y tiene intención de volver en el 25. ¿Tú qué crees? Creo que no la tiene tan fácil. Con su fuga al exterior en el 2019, su partido un tanto se emancipó de su dictadura personal. No quiere decir que se haya vuelto un partido democrático. Es un partido autoritario, populista, igual tiene vínculos con actividades ilícitas, etc. Pero en alguna medida ha habido una especie de proceso de desestalinización, podríamos decir, haciendo la comparación con lo que pasó en el PECUS después digamos, en la época posterior a la muerte de Stalin, ¿no? Entonces, creo que la tiene más fácil la reelección Arce que una vuelta de Evo, pero evidentemente Evo no se va a quedar quieto. La justicia la controla mucho más él que el gobierno. De hecho, esto es algo que viene de hace muchos años, y por eso la persecución política está fogoneada sobre todo por Evo Morales. Y el gobierno, bueno, tiene que acompañarla de alguna forma para no enemistarse con las bases o no terminar de romper con Evo Morales. Pero bueno, quienes van a cargar si hay sanciones internacionales eventualmente contra quienes operan esto en la injusticia, va a ser gente del gobierno la que va a pagar el precio de lo que orquesta Evo Morales desde Chapare. O sea que podemos decir que Yanine Áñez es una presa de Evo Morales, sin duda alguna. Sin duda, 100%. ¿Y los ciudadanos no le van a cobrar a Evo Morales el que cometa esa injusticia? Sí, Evo se acostumbró a ser impune. Yo creo que políticamente sí tiene un costo. Como te decía, creo que la tiene más fácil Arce para reelegirse que Evo para volver en el 2025. Ahora, Evo tiene otro recurso que es la desestabilización territorial, que ya lo viene haciendo. Es decir, desde el Chapare ellos han desarrollado tentáculos, vamos a decir, hacia otros departamentos fronterizos y ya han estado haciendo bloqueos camineros enormes en los últimos meses con distintas excusas. A su propio gobierno. O al propio gobierno de su partido. No al gobierno, por ejemplo, en el caso de una zona fronteriza entre el Chapare y el departamento de Santa Cruz, esos bloqueos eran en contra del gobernador opositor del departamento de Santa Cruz, por ejemplo. Claro. Pero hay otros en Chuquisaca, generan bloqueos locales en Cochabamba. O sea, la idea es desestabilizar y mostrar que él tiene un poder territorial, y de alguna forma condicionar y obligar al gobierno a darle lo que él quiere, que son mayores cuotas de poder. Bueno, y ya para terminar,
Emilio, ¿ves alguna posibilidad real que se le conceda un asilo a la presidenta Áñez? A ver, de momento lo veo difícil, me parece interesante lo que propuso Bolsonaro. Sé que tanto en los casos de Cuba como de Venezuela ha habido mucha gente que ha salido directamente de la cárcel al exilio, ¿no? Por negociaciones políticas, justamente. Ahora, esto solo podría pasar, digamos, en caso, me parece que la única forma de que Brasil pudiera lograr esto sería justamente, como decía hace un rato, en la medida en que Brasil pueda mover la investigación internacional de lazos de Evo Morales con el narcotráfico. Okay. Es la única forma en la que podría tener Brasil una baraja, una moneda de cambio importante, que sería resolverle de alguna forma a Arce el problema Evo, ¿sí? De manera que Arce tenga que entregar nada menos que su trofeo, que es Yanine Áñez, a cambio de algo tan importante. Si no, lo veo poco probable. Tendría que tener una baraja así de fuerte. Bueno, vamos a ver si esos naipes aparecen. Muchísimas gracias, Emilio, de verdad, por este análisis interesantísimo. Y bueno, seguimos muy pendientes de lo que pasa en Bolivia y seguimos tú y yo en contacto, porque cualquier cosa, pues, debemos abrir este espacio, ¿te parece? Perfecto, cómo no, Nitu, encantado. Un abrazo. Otro para ti. Y con ustedes, amigos, sencillamente, hasta una próxima oportunidad. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.